Hola, en este vídeo hoy vamos a continuar con nuestro análisis literario de un tema muy interesante que hemos estado viendo en diversas obras, que es el de la peste. Tras haber visto la obra de Tucídides, la de Boccaccio, en esta ocasión nos adelantamos bastante tiempo en lo que es la historia de la literatura y la publicación de las obras y vamos a avanzar hasta uno de los relatos o cuentos de misterio, de terror de Edgar Allan Poe. Y vamos así a analizar La máscara de la muerte roja, cuya publicación pues se produce en el año 1842. Este es el libro que yo he utilizado. eh, El relato es muy cortito, apenas tiene unas páginas y es muy interesante para este análisis, pues todo el tema principal es el de la peste. Así que vamos a ir viendo, al igual que en los vídeos anteriores, por secciones, cómo podemos analizar este tema literario en esta obra en concreto. En vídeos anteriores, como podéis ver, analizábamos estas diversas secciones pues diferenciando un poco en el origen que se explica de la peste, el origen geográfico, un origen un tanto diferente que puede ser un poco la causa de esta peste. También hablábamos de los síntomas, de los efectos, de las reacciones de la población, de las personas, las medidas, un poco así distinguiendo las diversas formas en las que la peste afectaba y cómo todo esto se ha visto retratado en la literatura a lo largo del tiempo y de obras significativas. En esta ocasión, pues acudimos a Poe porque es un exponente muy importante en cuanto a relatos de misterio, de terror, y en esta ocasión la peste, pues es un tema que él utiliza para desenvolverse en la creación de este misterio y sobre todo, como vamos a ver, en la vinculación de una idea que es este miedo, este terror, todos los efectos que vamos a ver que provoca la peste, con un color, con el color rojo, con la sangre, con la muerte y con un ambiente muy concreto que va a ser una mascarada, un baile de máscaras, ¿de acuerdo? Entonces, esta construcción del autor en el relato es muy buena, muy original, muy interesante. Sin duda consigue crear todo ese ambiente y al final escribir una obra muy significativa, muy interesante, que os recomiendo leer, por supuesto. Y bueno, también vamos a leer algunos fragmentos ahora para ir analizando. Cuando hablamos del origen de la peste, en este relato no se menciona directamente ninguno de estos aspectos. Simplemente se menciona una duración larga de la peste en el lugar en el que nos encontramos. Se utiliza el tema de la peste pero sin ahondar en él. Es decir, que se dan por hecho muchas cosas. Esto en la literatura es un aspecto muy importante. Ya hemos hablado de ello y es, bueno, el simple hecho de que como sabemos que el lector ya conoce de lo que estamos hablando y ya se puede imaginar una gran parte de lo que estamos tratando, pues lo eliminamos y aprovecha el relato para, con ese conocimiento del lector, trabajar en otros aspectos. En esta ocasión, el relato tiene en su comienzo casi toda la información que necesitamos para analizar estos diferentes apartados. Así que voy a leer las primeras líneas y así pues conocemos cuál es la información de la que parte, que nos da el autor y cómo de ahí se va a ir construyendo por un lado la historia y por otro lado la relación y el ambiente que se construye, que es lo que va a producir el escenario de misterio y de terror. La historia comienza así. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era su encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre.
Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. En estas tres frases ya nos ha dado casi toda la información que necesitamos. La larga duración de la peste, su impacto en la ciudad, por el que nosotros entendemos que se ha llevado una gran cantidad de vidas a su paso y muy brevemente los síntomas que produce esta peste, ¿no? Los dolores, el vértigo y la sangre. En todo este relato, los elementos de la sangre, del rojo y de la muerte se encarnan representando la misma peste y vinculando la idea del miedo y del terror que pretende crear el autor con estos sentimientos, con este color, con esta idea. Y todo el relato se construye en base a esto, lo cual es muy inteligente, muy ligero en el relato, pero que al final tiene su función y construye muy inteligentemente toda esta idea, que es la que provoca el miedo y el terror realmente en el lector, como si fuera uno de estos personajes que vamos a ir viendo. Este relato sigue pues la situación de un príncipe, ¿vale? Que será el príncipe próspero, que nos le definen como feliz, intrépido y sagaz, pero bueno, muy desentendido de todo el sufrimiento que está viviendo la ciudad o lugar en el que nos encontramos debido a la peste. Antes incluso de comenzar a contarnos lo que hace el príncipe próspero, cómo llama a todos sus amigos y conocidos y monta este gran baile, continuando las primeras líneas, nos da algo más de información. Nos dice así: las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía. Aquí ya nos da uno de los efectos que hemos visto en el resto de obras, que es la soledad, la preocupación, que nadie se preocupaba por nadie. Si recordáis en los anteriores vídeos cómo se criticaba que un vecino no se preocupa por otro vecino, que nadie iba a ayudar a los enfermos o incluso que no podían por el gran contagio. Todas estas ideas permanecen y se mantienen porque es una constante de la peste, ese terror y esa preocupación y también ese aislamiento y en este relato un egoísmo y una despreocupación total por los demás, que será un poco lo que guíe a este personaje, que no es para nada ningún héroe ni ningún ejemplo de moral y que se critica en cierta manera en el cuento. Como hemos dicho, por tanto, para dar pie a la historia y a lo que es la trama, se retoma el tema que ya habíamos mencionado sobre la huida, pero más no como un viaje hacia otro lugar exterior a la ciudad, sino en este caso más enfocado en el encierro. En este caso, el príncipe próspero se encierra en su palacio, que bueno, se describe como un lugar de altas murallas, muy grande, fortificado, ¿no? De una magnífica construcción y muy majestuoso, ¿no? Como muy grande y bonito, pues se trata de la casa del príncipe próspero. Toda esta idea también se refuerza. En él reúne a todos sus amigos, a toda la corte, a damas, a príncipes, a nobles, todas las caballeros y demás conocidos suyos de su cercanía, y en él se encierran, se aíslan del resto de la ciudad y de la peste. Al fin y al cabo, es un intento que ya hemos visto como ocurría en el de Camerón, ¿no? Con esa huida, que es un intento de alejarse de esta peste y de todos sus efectos, no solo de su contagio, sino como vamos a ver en este relato, también de su interés, de su preocupación. No importa la peste ni los que están muriendo por ella, al príncipe próspero ni a ninguno de los que están en este baile. Entonces es una despreocupación total por estas muertes y por todos los efectos sociales que podrían estar ocurriendo, aunque en el relato no se nos describen como en otras ocasiones. En una de las líneas, leyendo textualmente la obra, dice así:
que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. De una forma muy directa está describiendo que no les importaba lo que ocurría en el exterior. Entretanto, era una locura afligirse o meditar. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos. Había hermosura, vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Se hace una distinción muy clara entre el interior y el exterior. En el interior del palacio está todo lo bueno para el príncipe, todo lo que a él le va a dar gusto y alegría. Sin embargo, fuera queda todo lo malo, como un intento de evitar el sufrimiento y la muerte, y todo lo que provoca la peste, al fin y al cabo. Aquella mascarada era un cuadro voluptuoso, pero permitidme que antes os describa los salones donde se celebraba. Una de las cosas más interesantes también de este relato y de muchas obras que podíamos comentar también en relación a este tema es el papel del narrador y su presencia, lo cual a mí personalmente me gusta mucho y me parece realmente interesante. Aquí, por ejemplo, tenemos un narrador que de vez en cuando nos habla directamente, ¿no? Que nos dice, esto era una mascarada, pero antes de describir lo que pasa, permitidme que os cuente cómo eran las salas en las que estaban las personas, de qué forma se diferenciaban, cómo se dividían. Y aquí hace una narración espléndida de las estancias en las que todos estos cortesanos, caballeros, damas y nobles se encuentran. Y hay una división por colores en las que las diferentes estancias, por las vidrieras, las lámparas, los colores, cada una de las salas es de un color concreto. Este palacio del príncipe tiene un total de 7 estancias y hay una parte muy interesante en la que nos dice lo siguiente. En la mayoría de los palacios, la sucesión de salones forma una larga galería en línea recta, pues las dobles puertas se abren hasta adosarse a las paredes, permitiendo que la vista alcance la totalidad de la galería. Esto es muy común y era muy común en algunas épocas de la Edad Moderna y antes, también conocido como el sistema de enfilado en algunas ocasiones, en las que estos salones podían abrirse y que las personas contemplaran el poder y la riqueza de los dueños de ese lugar por la cantidad de estancias que podían verse y por las que se podía cruzar de forma recta atravesando estos salones y en las que podían colocarse cuadros o decorarse de una forma muy rica, por así decirlo, no muy ornamental, para demostrar todo ese poder y toda la organización de esa arquitectura al fin y al cabo. Sin embargo, después de explicar esto, dice que en esta ocasión era un poco distinto, que el príncipe le gustaba lo extraño y entonces que él organiza sus estancias y que tiene este palacio de una forma distinta. Y nos describe cómo cada estancia se rellena, por así decirlo, con un color muy concreto, ¿vale? Primero nos hablará bueno, azules, púrpura, blanco, así una tras otra nos va narrando cómo son estas estancias. Y, como no, la última a la que nos lleva esta narración es la del color rojo. Esta última estancia dice que está decorada con grandes terciopelos rojos con telas, suponemos que cortinas o tapices, pero que las ventanas, los cristales, eran escarlata, de un profundo color sangre. Y aquí entonces de nuevo nos remarca esa idea de la relación del rojo con la sangre, con la muerte, y esto es un poco un anuncio, ¿no? De lo que va a pasar. Constantemente se nos está dando esa idea de la muerte roja, que con mayúsculas es el nombre de la propia peste y de la muerte que se cierne sobre este lugar. Otro de los elementos más interesantes de la construcción de esta idea de
la persecución de esta muerte sobre el príncipe y sobre toda esta mascarada es el elemento del reloj. Vamos a leerlo también directamente desde el relato y dice así. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había completado su circuito y la hora iba a sonar, de las entrañas del bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música, mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir momentáneamente su ejecución para escuchar el sonido, y las parejas danzantes cesaban por fuerza sus evoluciones. Durante un momento, en aquella alegre sociedad, reinaba el desconcierto, y mientras aún resonaban los tañidos del reloj, era posible observar que los más atolondrados palidecían, y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente, como si se entregaran a una confusa meditación o a un ensueño. Esa parte es muy interesante porque el sonido del reloj, que les recuerda el paso del tiempo y la posibilidad de la cercanía de la muerte, la conexión con la realidad que está viviendo fuera está en este reloj y a todos les asusta y a todos les hace parar y darse cuenta de que por mucho que se encierren y que bailen y que se den a los placeres de este baile y de esta música, la peste sigue ahí fuera y la muerte no se puede evitar solo con estas medidas que ellos están haciendo. En este relato el objetivo es completamente distinto de otros que hemos visto. Por supuesto, no se centra en el tema de la peste, pero es utilizado para hablar de muchos temas que nos pueden llegar como lectores, ¿no? Como este miedo al paso del tiempo o al recordatorio, ¿no? De que el tiempo ha pasado cuando suena ese timbre, ¿no? En el reloj. También nos habla de este egoísmo, de esta despreocupación, ¿no? De la inevitabilidad, perdón, de ciertas cosas, ¿no? Como es el caso del sufrimiento y de la muerte que estaba provocando la peste en el lugar, por mucho que estos nobles se encerraran en el palacio. Continuando con la obra, la parte final es, bueno, al tratarse de un relato bastante corto, pues es donde ya ocurre lo más interesante. Así que vamos a ir a ello y a analizarlo también. El final del cuento se va a desarrollar a partir de la presencia de un invitado singular a esta mascarada, a este baile de máscaras y de grandes vestidos y música, que en un primer momento nadie va a reconocer ni se va a saber quién es, pero del que todo el mundo va a ser consciente. Es decir, todos notan su presencia y esta figura entra y se mueve por la multitud en esta fiesta, ¿no? Y a partir de aquí vamos a conocer de qué se trata esto y cómo el príncipe Próspero, que no deja de ser el anfitrión y el dueño de este palacio, va a enfrentarse a dicha presencia. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella nueva presencia, se alzó al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa y, finalmente, espanto, horror y repugnancia. Un poco más adelante también dice: el desenfreno de aquella mascarada no tenía límites, pero la figura en cuestión lo ultrapasaba e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. En este momento ya empezamos a ver que el príncipe está nervioso, que todo el mundo se ha dado cuenta de que hay alguien más en ese baile. Y bueno, habían descrito muy bien cómo estos muros estaban fortificados, cómo habían puesto unos candados, cómo era completamente
imposible que nada saliera ni que nadie entrara para evitar ese contagio o esa conexión con la peste o con cualquier contagiado o enfermo. Entonces esta presencia llama mucho la atención. Al tratarse de un relato de misterio, de terror, ¿no? Em, Cuando estás leyendo no te preocupas por estos temas de la peste, ¿no? Que al final es lo que nosotros estamos intentando encontrar y analizar en estos vídeos. Cuando uno lee este relato por primera vez, simplemente lo disfruta y, y se lleva esa sorpresa al final, ¿no? Al descubrir el invitado. Pero ahora en una segunda lectura que también os recomiendo hacer y en más lecturas incluso, nos podemos ir fijando en estos detalles, en la construcción de toda esta idea del tiempo, del color rojo, de la muerte, de la personalidad y la actuación del príncipe próspero en todo lo que va ocurriendo. Y bueno, aquí también hay una parte muy interesante en la que nos dice lo siguiente, que es así. En el corazón de los más temerarios hay cuerdas que no pueden tocarse sin emoción. Aun el más relajado de los seres, para quien la vida y la muerte son igualmente un juego, sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar. Aquí nos está hablando el narrador, obviamente, del príncipe próspero, que, como describe, no valora la vida. Para él la vida y la muerte son todo un juego. La vida porque se está dando a la fiesta y al baile y a la despreocupación cuando la situación no lo merece, por así decirlo, y la muerte porque realmente no se preocupa por respetar esta muerte y no se lo toma en serio en el sentido de que pretende huir de ella y esconderse y encerrarse. Entonces, esta parte es muy, muy interesante, ¿no? También nos describe a continuación cómo es este invitado, ¿no? Este invitado sorpresa que se ha colado en el baile. Su figura alta y flaca, estaba envuelta de la cabeza a los pies en una mortaja. La mortaja es la vestimenta o el vestido en que se envuelve o se coloca a una persona que ha muerto, una persona que ha fallecido, para su velatorio, entierro. Por lo tanto, es la vestidura de un muerto, de la muerte, ¿vale? La mortaja. La máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido, que el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño. El engaño, cuando se refiere al engaño es porque, como después descubriremos, este invitado es la muerte roja. Entonces, esto quizás no era solo una máscara, lo que pasa es que los invitados están en una mascarada, en un baile de máscaras, entonces ellos nos describen, no, o sea, el narrador nos lo describe como si fuera la percepción de uno de estos invitados que llevaban máscaras, entonces es como si este invitado, llevara una máscara tan parecida a un muerto, a una persona cadavérica, que era difícil descubrir el engaño de que esta máscara era la propia muerte. Pero el enmascarado se había atrevido a asumir las apariencias de la muerte roja. Es decir, todos quedan escandalizados porque este invitado, esta persona, es como que va disfrazada de la muerte. Y entonces a todos les parece inadecuado, ¿no? Les parece que se ha pasado, ¿no? Que ese disfraz es demasiado, quizás. Su mortaja estaba salpicada de sangre, y su amplia frente, así como el rostro, aparecían manchados por el horror escarlata. Todos estos sinónimos nos hacen referencia a la peste. Tanto la muerte roja, el horror escarlata, ese rojo sangre, todo ello es la peste. Y todos estos sinónimos, todas estas formas de definirlo, es una brillantez por parte de Edgar Allan Poe, porque todo ello lleva a construir una idea de terror y de miedo sin ni siquiera mencionarte la peste más que un par de veces, sin casi dar detalles sobre su sintomatología
o su descripción minuciosa del horror físico de la peste, sino simplemente con un par de detalles sobre la sangre, sobre las manchas y esta construcción, ¿no? Y el tema de elegir una mascarada es brillante por eso, porque lo hace realmente de una manera muy perspicaz y muy inteligente, que cuando lo vas leyendo casi ni te das cuenta de lo que te está construyendo en tu imaginación con descripciones muy breves. En otras obras, por ejemplo, veíamos descripciones mucho más minuciosas, detalles en los síntomas, incluso diferencias que podíamos encontrar, o un énfasis muy grande en la muerte que provocaba la peste y en la desestructuración social, pero aquí directamente se va a algo mucho más simple en el sentido de que estamos viendo un personaje y su forma de actuar y todo lo demás es secundario porque vamos a ver qué es lo que hace y qué consecuencias trae. Entonces, solo con eso ya podemos inferir todo lo demás. Dice así, cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen, se convulsionó en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero al punto su frente enrojeció de rabia. Al príncipe no le hace gracia y se enfada mucho. Y le grita, ¿cómo te atreves, no? A venir aquí a insultarnos con esta blasfemia. O sea, él se siente ofendido de que alguien pudiera venir a recordarles sobre la peste, a recordarles a la muerte cuando ellos estaban huyendo y se estaban encerrando para que nadie les molestara, porque el mundo se las tenía que apañar como pudiera, pero a él no le incumbía nada de lo que estaba pasando, así que se ofende y se enfada y le grita y va andando por toda la sala hasta acercarse a este invitado que se ha atrevido a venir como si de la muerte roja se tratara, a recriminarle su presencia, su disfraz. Y aquí es cuando se desvela la realidad y el final del relato. Es en la parte final ya del relato donde se desvela que este invitado es la muerte roja. Y solo después de haber acabado con el príncipe es cuando todos reconocen a la muerte roja y así se explica, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre antes? Pues cuando el príncipe va hacia la figura, esta acaba con él. Se vuelve y acaba matándolo, ¿no? Em, con un puñal. Dice que se oyó un agudo grito mientras el puñal caía sobre la alfombra y el príncipe se desplomaba muerto. No nos describen así, entonces, como todo el mundo reconoce así entonces a la figura alta que estaba junto a la sombra del reloj, lo cual también nos conecta a estos elementos, ¿no? Como la muerte junto al reloj, que es el símbolo del tiempo y de su paso del tiempo, como ella ya tras este tiempo llega y trae la muerte, ¿no? Todos pues retroceden con horror al descubrir pues que detrás de esa máscara no había nadie, que era la muerte misma, ¿no? Y es así como termina la obra y dice que reconocieron la presencia de la muerte roja, que había venido como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los convidados, los invitados, ¿no? En este baile. En todas las salas, cada uno murió, o sea, mueren todos los invitados de este baile, ¿no? Se nos dice al final. Y dice así, y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron, y las tinieblas, y la corrupción, y la muerte roja lo dominaron todo. Esto es muy interesante, es un relato fantástico de Poe junto con muchos otros, que bueno que yo tengo personalmente pues aquí en este libro muchos de ellos reunidos en la misma edición. Me pareció realmente
interesante, aunque el tema de la peste no es el principal, es muy importante. Es un relato en el que muchas cosas se construyen y en relación también con la propia perspectiva del lector. Yo espero que os haya gustado, que podáis encontrar conexiones con las demás obras que hemos analizado. Os recomiendo mucho que lo leáis. Espero que lo hayáis leído antes de ver el vídeo para no estropearos el final con el spoiler. Es tan interesante como todos los relatos o cuentos de imaginación y misterio, ¿no?, de este autor. Sin embargo, bueno, pues nos resulta muy interesante analizarlo en este viaje que hemos desarrollado en relación al tema de la peste. Hay muchos otros temas en la literatura que se pueden analizar y si tenéis alguna recomendación, pues por supuesto podéis comentarla en el vídeo. El autor nos presenta, como hemos dicho, pues un narrador presente que nos describe muy bien todo este cuadro, todo el ambiente, el baile, que nos relaciona los elementos, la música, el sonido del reloj, el paso del tiempo, todas las imágenes visuales con las alas, los colores, el rojo sangre de la muerte, y que se desarrolla de una manera muy eficaz con el final sobre todo. Y bueno, este pues por tanto sería el siguiente vídeo del tema de la peste en la literatura y nos veremos en el siguiente.